Nunca olvidaré el sonido. No fue el choque. No fue el grito. Fue el silencio que vino después. Ese silencio pesado, espeso, que te entra por los oídos y te llena los pulmones como agua helada. Estaba lloviendo. Una de esas lluvias que no limpian, que solo ensucian más las calles, que convierten el asfalto en un espejo negro y traicionero. Tenía 23 años. Conducía el coche de mi padre, un sedán gris que olía a tabaco viejo y a mentas de eucalipto que él ponía debajo de los asientos para disimular el vicio. No debería haber estado conduciendo. No debería haber estado bebido. Y definitivamente, no debería haber pisado el acelerador cuando vi las luces azules en el retrovisor. El pánico es un animal irracional. No piensa, solo actúa. Cuando vi la patrulla detrás de mí, con esa barra de luces girando como un faro en medio de la tormenta, mi cerebro se apagó. Solo quedó el instinto de huida. Apreté el pie. El motor rugió. Un sonido que ahora, años después, todavía escucho en mis pesadillas. Las ruedas patinaron sobre el charco. Sentí como el coche perdía tracción, como la parte trasera se deslizaba hacia la izquierda. Intenté corregir el volante, pero fue demasiado tarde. Demasiado rápido. Todo ocurrió en una fracción de segundo, pero mi mente lo ha ralentizado para torturarme durante una década. Vi la figura. Estaba cruzando la calle. Llevaba un paraguas rojo. Un punto de color vibrante en medio de la grisura de la noche. No hubo tiempo para frenar. El impacto no fue como en las películas. No hubo cristales volando en cámara lenta ni cuerpos lanzados por los aires con gracia cinematográfica. Fue un golpe seco. Un tuz sordo que vibró a través del chasis del coche y subió por mis brazos hasta clavarse en mi pecho. Sentí como algo cedía. Algo frágil. Algo humano. El coche se detuvo contra un poste de luz. El airbag no se disparó. Solo estaba yo, el silencio, y la lluvia golpeando el techo metálico como tambores fúnebres. Miré por el retrovisor. El paraguas rojo estaba en el suelo, abierto, como una flor aplastada. La figura no se movía. No se movía en absoluto. En ese momento, tuve una decisión. Una sola decisión que definiría el resto de mi vida. Podía bajar. Podía llamar al 911. Podía decir que fue un accidente. Que no lo vi. Que estaba lloviendo. Podía enfrentar las consecuencias. Podía ir a la cárcel. Podía perder mi futuro. O podía irme. La voz en mi cabeza, esa voz cobarde y fría, susurró. Nadie te vio. Está oscuro. Llueve. Vete. Y lo hice. Puse el coche en reversa. Las ruedas chirriaron sobre el asfalto mojado. Di la vuelta en la siguiente calle. Apagué las luces y me perdí en la red de calles residenciales como un fantasma. Llegué a casa con las manos temblando tanto que apenas pude sacar la llave de la ignición. Entré en mi habitación, me quité la ropa empapada y la metí en una bolsa de plástico. La escondí en el fondo de mi armario, debajo de una pila de cajas de zapatos que nunca usaba. Me duché. Fregué mis manos con jabón hasta que la piel se me puso roja y rojo. Pero no importaba cuánto fregara. La sensación de ese impacto no se iba. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la esquina de mi habitación, mirando la puerta, esperando que en cualquier momento los golpes sonaran. Esperando las sirenas. Esperando el fin. Pero el sol salió. Los pájaros cantaron. El mundo siguió girando como si nada hubiera pasado. Como si yo no hubiera dejado a alguien morir en una calle fría y mojada. Los días siguientes fueron una nebulosa de ansiedad. Veía las noticias cada mañana, con el corazón en la garganta, esperando ver el reporte. Atropello fatal en el sector norte. Buscan testigos. Pero no hubo nada. Al menos, no inmediatamente. O quizás yo no lo vi. Quizás estaba demasiado ocupado evitando mirar los periódicos, evitando escuchar la radio, evitando cualquier cosa que sonara a noticia policial. Mi padre notó el golpe en el parachoques. Le dije que había chocado contra un contenedor de basura en el estacionamiento del supermercado. Me creyó. O quizás quiso creerme. Me hizo pagar la reparación con mi propio dinero, el dinero que había ahorrado para la universidad. Cada billete que entregué al mecánico sentía que era sangre. Cada soldadura en el metal era una costura en mi conciencia. Pasaron las semanas. El miedo inicial se transformó en algo peor, una culpa crónica. Empecé a desarrollar rituales. No podía conducir de noche.
Si veía un paraguas rojo en la calle, me enfermaba. Tenía que cerrar los ojos, respirar hondo y esperar a que pasara la ola de náuseas. Empecé a evitar esa parte de la ciudad. Dibujé un mapa mental de zonas prohibidas. Mi vida se encogió. Donde antes había libertad, ahora había muros invisibles construidos con mi propio secreto. Terminé la universidad, pero no celebré. Conseguí un trabajo en una empresa de logística, lejos de casa, en otra ciudad. Pensé que mudarme ayudaría. Pensé que si cambiaba el escenario, el fantasma se quedaría atrás. Pero el fantasma viaja contigo. Vive en tu cabeza. Se sienta contigo en las reuniones, duerme contigo en la cama, come contigo en la mesa. 2 años después del accidente, conocí a Elena. Fue en una cafetería. Estaba leyendo un libro, con el cabello recogido en un moño desordenado. Se le cayó el azúcar y me ofreció limpiarlo antes de que yo pudiera reaccionar. Nos reímos. Fue una risa genuina, de esas que te sorprenden porque habías olvidado cómo sonaban. Empezamos a hablar. De libros, de música, de lo difícil que era encontrar un buen café en esta ciudad. No le hablé del accidente. Nadie sabía del accidente. Era mi carga, solo mía. Elena era diferente. Tenía una luz propia. Era trabajadora social. Ayudaba a familias en crisis, a víctimas de violencia, a personas que habían perdido todo. Decía que quería arreglar el mundo, o al menos, su pequeño rincón. Yo la escuchaba y sentía una punzada en el pecho. Ella dedicaba su vida a ayudar a otros. Yo había dedicado la mía a esconderme de lo que le hice a otro. Nuestra relación creció. Nos mudamos juntos al año siguiente. Era feliz. Demasiado feliz. Y esa felicidad me aterraba. Sentía que estaba robando tiempo. Que cada momento de risa con Elena era un momento que le debía a la familia de la persona que atropellé. Empecé a tener ataques de pánico. Despertaba sudando frío, gritando nombres que no conocía. Elena me abrazaba, me calmaba, me decía que estaba estresado por el trabajo. Ella no sabía la verdad. Creía que mis demonios eran laborales, corporativos. No sabía que eran criminales. Un día, mientras estábamos cenando, Elena me habló de un caso que la tenía destrozada. Hay una familia, dijo, dejando el tenedor sobre el plato. Una madre que perdió a su hijo hace 10 años. Un accidente de tránsito. Hit and run. Nunca encontraron al responsable. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. El tenedor me tembló en la mano. Tuve que dejarlo sobre la mesa para que no hiciera ruido. ¿10 años? Pregunté, intentando que mi voz sonara casual, pero salió como un susurro ronco. Sí, el chico tenía 23 años. Iba a la universidad. Era brillante. Quería ser arquitecto. 23 años. La misma edad que yo tenía esa noche. La misma edad. ¿Viven por aquí? Pregunté. No sé por qué pregunté. Quizás era masoquismo. Quizás necesitaba saber qué tan cerca estaba el peligro. Sí. De hecho, la madre viene a la clínica la semana que viene. Está depresiva. No ha superado la pérdida. Dicen que el dolor no se va, solo cambia de forma. No pude comer el resto de la cena. Dije que me dolía el estómago. Fui al baño y vomité. Me quedé allí, arrodillado frente al inodoro, mirando el agua, preguntándome cómo era posible que el universo fuera tan cruel. ¿Era una coincidencia? ¿O era el karma empezando a cobrar la factura? Durante las siguientes semanas, no pude sacar ese tema de la cabeza. Investigué. No mucho, solo lo suficiente para alimentarme la culpa. Busqué en archivos de noticias antiguos online. Atropello fatal sin resolver. Encontré un artículo pequeño, de 3 párrafos, publicado 10 años atrás. Joven muere atropellado en la Avenida Norte. No había foto, solo el nombre. Daniel. Daniel V. Daniel. El nombre se clavó en mi mente. Daniel. Podría haber sido yo. Podría haber sido cualquier persona. Pero fue él. Y fui yo. Elena empezó a notar mi comportamiento extraño. Me volvía distante. Llegaba tarde a casa. A veces me quedaba dormido en el sofá con la televisión encendida. Ella preguntaba qué pasaba. Yo mentía. Decía que era el proyecto en el trabajo. Decía que estaba cansado. Cada mentira era una capa más de suciedad sobre mi alma. Una tarde, Elena llegó a casa con una carpeta bajo el brazo. Parecía emocionada, pero también triste.
La madre de Daniel viene hoy, dijo. La voy a traer aquí para una sesión de seguimiento. Es más cómodo para ella. ¿Te importa si usamos la sala? El mundo se detuvo. ¿Aquí? Pregunté. Sí. Ella vive cerca. Y confía en mí. Dice que se siente segura en nuestro apartamento. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La mujer cuyo hijo maté iba a sentarse en mi sofá. Iba a beber de mis tazas. Iba a respirar mi aire. Claro, dije, con una voz que no reconocía como mía. No hay problema. Esa tarde, limpié el apartamento como un obseso. Fregué los pisos, ordené los cojines, escondí cualquier cosa que pudiera parecer personal. Me puse una camisa limpia. Me miré al espejo. Vi a un stranger. Un hombre con ojeras, con la mirada vacía. ¿Qué haría si ella me miraba a los ojos? ¿Sabría? ¿Podría oler la culpa en mi piel? A las 4 en punto. Sonó el timbre. Elena abrió la puerta. Entró una mujer. No era vieja, pero el dolor la había envejecido. Tenía el cabello gris, prematuramente. Caminaba despacio, como si cada paso le costara esfuerzo. Llevaba un abrigo beige, aunque no hacía frío. En sus manos llevaba una bolsa de tela. Marta, esta es mi pareja. Alex, dijo Elena, presentándome. Marta me miró. Sus ojos eran oscuros, profundos. Me miró durante un segundo que pareció una eternidad. No hubo reconocimiento. Solo cansancio. Hola, Alex, dijo. Su voz era suave, quebradiza. Hola, Marta. Bienvenida. Se sentó en el sofá. El mismo sofá donde yo me sentaba a ver películas. El mismo sofá donde yo había planeado pedirle matrimonio a Elena el mes pasado. La ironía era tan densa que podía cortarla con un cuchillo. La sesión comenzó. Elena se sentó en la silla frente a ella. Yo me quedé de pie, cerca de la cocina, fingiendo buscar agua, pero en realidad, escuchando. No debería haber escuchado. Pero no podía irme. Hablaban del duelo. Marta hablaba de Daniel. Era un buen chico, decía Marta. Siempre ayudaba a los demás. Esa noche iba a comprarle un regalo a su padre. Era el cumpleaños de su papá. Cerré los ojos. El regalo. Iba a comprar un regalo. Y yo se lo quité. Nunca entendí por qué. Continuó Marta, con la voz temblando. ¿Por qué alguien haría eso? ¿Por qué huir? Si se hubiera quedado, quizás habría sobrevivido. La ambulancia tardó 20 minutos en llegar porque nadie llamó hasta que un vecino escuchó el ruido. 20 minutos. 20 minutos. Ese fue el tiempo que tardé en llegar a casa. 20 minutos que le costaron la vida. Lo siento mucho, Marta, dijo Elena, con lágrimas en los ojos. Elena lloraba por el dolor de una extraña. Yo estaba seco. Mis lágrimas se habían secado hace años. Gracias, Elena. Eres muy amable. A veces pienso que el que lo hizo, quizás está sufriendo también. Quizás vive con miedo. Levanté la vista. Marta me miraba. No a Elena. A mí. ¿Crees que sufre? Pregunté, sin poder contenerme. Marta asintió lentamente. El karma es una cosa curiosa. Joven. La verdad siempre sale. Puede tardar 10 años, 20, pero sale. Y cuando sale, duele más que el silencio. Sentí que me faltaba el aire. ¿Lo sabía? ¿Podía saberlo? No, era imposible. Era una frase general. Una frase de consuelo. Pero sonó como una sentencia. La sesión terminó 1 hora después. Marta se levantó. Se abrigó. Antes de salir, se detuvo en la puerta. Sacó algo de su bolsa de tela. Era una foto enmarcada. Esta es una foto de Daniel, dijo, entregándomela a mí, no a Elena. Quiero que la veas. Quiero que recuerdes que detrás de cada estadística hay una persona. Tomé la foto. Mis manos temblaban. Miré la imagen. Era un chico sonriente. Pelo castaño, ojos claros. Llevaba una camiseta de una banda de rock que yo también escuchaba en esa época. Tenía una guitarra en la mano. Parecía feliz. Parecía vivo. Gracias, susurré. Cuídala, dijo Marta. Y luego, en un susurro que solo yo pude escuchar, añadió. Y cuídate tú también. La carga es pesada. Se fue. Cerré la puerta. Me quedé solo en el pasillo, con la foto en las manos. Miré a Daniel. Daniel me miraba a mí. Sentí como las rodillas me fallaban.
Me deslicé por la pared hasta sentarme en el suelo. Empecé a llorar. No era un llanto silencioso. Era un sollozo feo, ruidoso, desesperado. Elena salió de la sala. Me vio en el suelo. Alex, ¿qué pasa? Corrió hacia mí. No pude hablar. Solo le tendí la foto. Ella la tomó, la miró, y luego me miró a mí. Vio el terror en mis ojos. Vio la verdad que había estado escondiendo durante una década. Alex, ¿qué es esto? Preguntó, confundida. No podía seguir. No podía vivir así un día más. La visita de Marta había roto la última presa que contenía mi secreto. El peso era demasiado grande. Iba a aplastarme. Iba a aplastar a Elena. Iba a contaminar todo lo que tocaba. Tengo que decirte algo, dije, con la voz rota. Algo terrible. Elena se sentó a mi lado. Me tomó de la mano. Te escucho. Y se lo conté. Todo. Le conté sobre la lluvia. Sobre el coche de mi padre. Sobre el paraguas rojo. Sobre el silencio. Sobre los 10 años de infierno. No me justifiqué. No dije que fue un accidente. No dije que estaba asustado. Solo dije los hechos. Dije que lo dejé morir. Dije que huí. Dije que soy un cobarde. Cuando terminé, el silencio volvió a la habitación. Pero esta vez, no era el silencio de la noche del accidente. Era el silencio de una relación rota. Elena me soltó la mano. Se levantó. Se alejó unos pasos. Me miraba como si fuera un extraño. Como si fuera un monstruo. ¿Cuánto tiempo? Preguntó. 10 años. ¿Y yo? ¿Qué soy yo en todo esto? Eres lo único bueno que tengo. Por eso te lo digo. Porque no quiero mentirte más. Elena negó con la cabeza. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Me acosté con el hombre que mató a Daniel, dijo. La palabra mató resonó en la pared. No fue un accidente. Fue un asesinato por negligencia. Y yo lo aceptaba. Lo sé. ¿Vas a ir a la policía? Sí. Mañana. ¿Y nosotros? No tuve respuesta. No había nosotros. No después de esto. Elena salió de la habitación. Escuché cómo cerraba la puerta del dormitorio. Me quedé solo en la sala, con la foto de Daniel en el suelo. La recogí. La limpié. La miré una vez más. Lo siento, Daniel, dije a la foto. Lo siento mucho. Esa noche no dormí. Empaqué una maleta pequeña. No iba a huir esta vez. Iba a enfrentarlo. Pero necesitaba hacer una cosa primero. Al día siguiente, antes de ir a la comisaría, fui a ver a Marta. No a su casa, sino a la clínica donde trabajaba Elena. Sabía que tenía cita. Esperé en el pasillo. Cuando salió, la llamé. Alex, ¿qué haces aquí? Preguntó, sorprendida. Necesito hablar con usted. Por favor. Es importante. Nos sentamos en un banco del parque frente a la clínica. El sol brillaba. Hacía un día hermoso. Irónico, considerando lo que iba a hacer. ¿Qué pasa? Preguntó Marta. Conozco lo que pasó con Daniel, dije. Marta se quedó quieta. Muy quieta. El viento movió las hojas de los árboles. ¿Qué quieres decir? Yo estaba en el coche. Esa noche. Yo lo atropellé. Yo huí. Esperé gritos. Esperé que me golpeara. Esperé que llamara a la policía en ese instante. Pero Marta no hizo nada de eso. Solo me miró. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no cayó ninguna. Lo sabía, dijo. El mundo se detuvo por segunda vez. ¿Qué? Lo sabía, repitió, con una calma aterradora. Desde hace un año. ¿Cómo? Elena me habló de ti. Me describió tu coche. Me describió tu historia. Me dijo que tenías pesadillas. Me dijo que evitabas conducir de noche. Y luego, vi la foto que te di. Vi cómo la mirabas. Vi el reconocimiento. No fue el reconocimiento de ver a una víctima. Fue el reconocimiento de ver a tu juez. Me quedé helado. ¿Elena lo sabía? ¿Elena sabía lo que hice y aún así estuvo conmigo? ¿O Marta estaba mintiendo para proteger a su hija? Elena no lo sabe, aclaró Marta, como si leyera mi mente. Pero yo investigué. Contraté a un investigador privado hace un año. Tenía sospechas. El coche, la zona, la fecha. Todo encajaba. ¿Y por qué no dijo nada? ¿Por qué me dejó estar con su hija? Marta suspiró. Miró al horizonte. Porque quería ver si eras capaz de decir la verdad. Daniel valoraba la honestidad por encima de todo.
Si te ibas a la policía por tu cuenta, significaría que aún quedaba algo de humano en ti. Si tenías que ser descubierto, entonces Daniel murió en vano. Voy a la policía ahora mismo, dije, levantándome. Espera, dijo Marta. Me tomó del brazo. Su agarre era fuerte, sorprendentemente fuerte para una mujer de su edad. Hay algo más que necesitas saber. ¿Qué más puede haber? Daniel no murió esa noche. El tiempo se detuvo. El ruido de la ciudad desapareció. Solo existía Marta y yo. ¿Qué? Susurré. Sobrevivió al impacto. Estuvo en coma 6 meses. Cuando despertó, perdió la memoria. No recordaba quién era. No recordaba la noche del accidente. Lo adoptamos. Legalmente. Es mi hijo ahora. Sentí que me caía del banco. ¿Daniel está vivo? Sí. Vive en una residencia especializada. Tiene daños cognitivos. No puede vivir solo. Pero está vivo. ¿Por qué no me lo dijo antes? ¿Por qué dejó que viviera con esta culpa? Porque él no te recuerda. Y si tú vas a la policía, el caso se reabre. Habrá juicios. Habrá prensa. Daniel tendrá que revivir el trauma, aunque no lo recuerde conscientemente. Su cuerpo lo recordará. El estrés podría matarlo. Tiene el corazón débil. Entonces, ¿qué quiere que haga? Marta me miró. Sus ojos ya no tenían odio. Tenían una tristeza infinita. Quiero que vivas. Quiero que honres a Daniel viviendo una vida que valga la pena. Quiero que te entregues a la policía. Sí. Pero quiero que aceptes un trato. Culpa negligencia. No huyas más. Pero no luches el caso. Acepta la sentencia. Y mientras estés dentro, quiero que escribas. Escribe tu historia. Escribe lo que sentiste. Escribe para que otros no cometan el mismo error. ¿Y Elena? Elena te perdonará algún día. ¿O no? Eso depende de ella. Pero Daniel está vivo, Alex. Eso es un milagro. No lo desperdicies convirtiéndote en un mártir. Conviértete en un hombre mejor. Me quedé allí, sentado en el banco, con el sol en la cara. Daniel estaba vivo. La persona que creía haber matado estaba viva. La culpa que había cargado durante 10 años era real, pero la consecuencia final no era la muerte. Era algo diferente. Era una vida rota. Sí, pero no terminada. Voy a la policía, dije finalmente. Lo sé, dijo Marta. Yo iré contigo. Como testigo. Pero también como madre. Caminamos hacia la comisaría juntos. No era el final que esperaba. No era el final que merecía. Pero era un final. Mientras entrábamos por las puertas de cristal, miré hacia atrás. Vi la calle. Vi el tráfico. Vi a una persona cruzando con un paraguas rojo. Me detuve. Marta me esperó. ¿Qué pasa? Preguntó. Nada, dije. Solo recordando. Entré. Entregué mi confesión. El proceso fue largo. Hubo abogados, hubo jueces, hubo lágrimas de Elena cuando se enteró de que Daniel vivía. Fue un caos emocional. Pero al final, hubo justicia. No perfecta, pero hubo justicia. Cumplí 3 años. No fue fácil. La cárcel es un lugar donde el silencio es diferente. No es el silencio de la culpa, es el silencio del castigo. Pero escribí. Escribí cada día. Escribí sobre el paraguas rojo. Escribí sobre la lluvia. Escribí sobre Daniel. Cuando salí, Elena me esperaba. No volvimos juntos. El daño era demasiado profundo. Pero éramos amigos. Una amistad cicatrizada. Con marcas, pero real. Marta me presentó a Daniel. Fue un encuentro extraño. Él sonreía. No sabía quién era yo. Para él, yo era un amigo de su madre. Le di la mano. Su agarre fue firme. Hola, soy Alex, dije. Hola, Alex. ¿Te gusta la música? Preguntó él, con una guitarra en la espalda. Sí, me encanta. Toco un poco. Lo escuché tocar. Era bueno. Tenía talento. El talento que yo casi apagué para siempre. Salí de la residencia y miré al cielo. Estaba despejado. No llovía. Respiré hondo. El aire olía a limpio. El peso del asfalto todavía estaba en mis hombros, pero ya no me doblaba las rodillas. Había aprendido a cargarlo. Había aprendido que el crimen perfecto no existe, porque el testigo más importante siempre está contigo. Tu propia conciencia. Y esa conciencia, al final, es el juez más duro de todos. Pasaron 5 años desde mi salida.
Ahora trabajo en una fundación de seguridad vial. Doy charlas en escuelas. Les muestro la foto de Daniel. Les cuento la historia. No la versión suavizada. La versión cruda. La versión del miedo, del error, del silencio. A veces, veo a padres llorar en la audiencia. Veo a jóvenes bajar la mirada. Sé que estoy salvando vidas. No puedo salvar la de Daniel, no completamente. Pero puedo salvar la de otros. Puedo evitar que otro chico con un paraguas rojo cruce la calle y no vuelva a casa. Ayer recibí una carta de Marta. Daniel se había comprado una casa. Pequeña, pero suya. Estaba feliz. Ella decía que Daniel preguntaba por mí. Que le caía bien. Sonreí al leerlo. Guardé la carta en el mismo cajón donde guardo la foto antigua. La foto del chico de 23 años que casi muere. Y la foto del hombre de 33 que decidió vivir. A veces, cuando llueve, todavía siento el miedo. Todavía escucho el tud sordo. Pero ya no huyo. Me quedo quieto. Respiro. Y sigo adelante. Porque la redención no es borrar el pasado. Es construir un futuro que lo compense. Y ese es un trabajo de por vida. Un trabajo que acepto gustoso. El silencio ya no me pesa. Ahora, lo lleno con mi voz. Con mi verdad. Y eso, al final, es lo único que importa.